Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Historia de Arte y Diseño. El tema de hoy va a ser el arte del siglo XVIII y XIX, la Revolución Industrial y sus implicancias en el arte y las primeras publicaciones en América. Bien, vamos a pasar a ver los objetivos de esta sesión, conocer el contexto histórico y social de nuestras escuelas representativas del siglo XVIII y XIX, identificar las características plásticas de las escuelas más importantes de la época. Los contenidos de aprendizaje serán la ilustración, el neoclasicismo, el romanticismo, la revolución industrial y avances tecnológicos, imprenta, tipografía, fotografía, gráficas populares de la era victoriana, el realismo, su origen y las causas, las primeras publicaciones peruanas y el aporte de la creatividad gráfica argentina con las revistas El Mosquito y Don Quijote. Bien, vamos a empezar con el periodo de la Ilustración, siglo XVIII. Estamos hablando de tres escuelas importantes. La escuela del barroco tardío, el rococó, que es una etapa muy pequeña en este periodo, y el neoclasicismo, con el cual se cierra el siglo. Estas tres escuelas fueron influenciadas básicamente desde el punto de vista cultural por la Ilustración, que fue un movimiento filosófico muy importante de la época y que marca el principio del estudio científico, y la política, que era una política monárquica, ¿no? El sistema social eran monarquías. Y bueno, en estas escuelas habría que preguntarnos en principio qué tienen en común. Pues estaban influenciadas tanto por la Ilustración como por el sistema político de la monarquía. ¿Qué los diferencia? ¿Qué diferencia estas tres escuelas? Y finalmente, ¿cómo influyó la Revolución Industrial? La Revolución Industrial surge casi a mediados o a finales de la segunda parte de este siglo, el siglo XVIII, y empieza a cimentarse siendo ya muy importante en el siglo XIX. La razón de su importancia fue porque provocó grandes cambios a nivel social y lógicamente que esto también tuvo sus influencias. El neoclasicismo da pie a una contraposición que justo por la influencia de la Ilustración, ¿no? Se produce una contraposición en el siglo siguiente. Esta contraposición nos lleva a lo que nosotros conocemos como romanticismo. El romanticismo fue una corriente filosófica, cultural del siglo XIX, empieza con el siglo prácticamente, y se ve influenciada por varias situaciones. En primer lugar, el desarrollo del idealismo alemán, encabezado por Kant, la revolución industrial, pues que ya estaba totalmente cimentada en este momento y que estaba provocando los nuevos diseños sociales que iban a regir de ahí para adelante, que iban a irse modificando de acuerdo a las necesidades de la industria, a las necesidades del desarrollo industrial. Entonces, bueno, pues la mayor parte de personas que se dedicaban mayormente a las actividades agrícolas, ahora empiezan a dedicarse a las actividades de tipo industrial, ¿no? Se vuelven los obreros del lado industrial y aparece una nueva clase social que es el proletariado, ¿no? Esto trae como consecuencia también que en esta época, ¿no? A finales segunda mitad del siglo XVIII, primera parte del siglo XIX, se cimienten la República, gracias a que previamente hubieron grandes revoluciones en diversos países, como por ejemplo en Estados Unidos y Francia, donde se aceptó una nueva propuesta en contraposición a las monarquías y que se le conoció como la República. Todos estos acontecimientos sociales van a influenciar en el desarrollo del romanticismo, el cual al final de la primera mitad del siglo XIX, va a verse influenciado por el positivismo que inicia con Comte. Esta influencia del positivismo
sobre el romanticismo nos trae como consecuencia pues la siguiente etapa, ¿no? Vamos a hacernos algunas preguntas con respecto a este momento, al momento del romanticismo. ¿Qué postula el romanticismo? ¿Cómo es influenciado por el idealismo y por el positivismo? Que a las finales traería como consecuencia pues la siguiente corriente, que vendría a ser el realismo. El realismo pues también tiene sus influencias en dos grandes corrientes filosóficas de pensamiento. Uno, el positivismo, que inicialmente influye poderosamente sobre el realismo, y más adelante también el socialismo, que va influyendo en las características de la escena reflejada por las obras del realismo. Aquí tenemos que mencionar a Courbet, que introduce la trivialidad y las exposiciones individuales, o sea, es el primero en proponer exposiciones individuales, y a Millet, que en contraposición habla sobre, en sus obras, bueno, habla entre comillas, en sus obras sobre la sobriedad burguesa. Bien, para nuestra revisión del tema las primeras publicaciones peruanas y aportes de la creatividad gráfica argentina, vamos a revisar estos documentos que están en PDF y que los voy a dejar en el aula virtual para que ustedes los puedan revisar y podamos compartir opiniones en la clase virtual que vamos a tener este sábado. Bien, vamos a ver en las primeras publicaciones peruanas, vamos a ver en la literatura sobre el mosquito y también sobre el Quijote. Estas tres literaturas les pido por favor revisarlas en el aula virtual para poder compartir sus opiniones en nuestra clase virtual. Bien, esta es la bibliografía recomendada en donde ustedes vamos a considerarlo como nuestro libro texto, ¿no? O ya también se encuentra en su aula virtual, así que de él, de la página 121 hasta la 160, van a encontrar todo lo relacionado a esta segunda sesión. Entonces bien, les agradezco por escuchar este video y los espero en la sesión virtual para esta semana. Muchas gracias.